Bendiciones, buenas noches. Señor les bendiga a todos ustedes que se conectan en este momento con nosotros. El Señor se glorifique en sus vidas. Y conforme al propósito de Dios, esta noche, la palabra de Dios que el Señor envía a través del Espíritu Santo, traiga esa bendición para usted en el nombre del Señor Jesús. Creemos que son tiempos donde el Señor se va a glorificar aún más en nuestras vidas. Desde luego, para los que tienen fe, dice la palabra, todo les es posible. Esta noche tenemos una invitada especial, la evangelista Mayra Alejandra Ariza Moreno, de la Casa Profética de Malambo Atlántico. Una mujer de Dios, salmista, gran bendición. Llevamos ya un tiempo conociendo, hablando con ella, y desde luego ha sido de gran bendición también para nuestro ministerio. Ya ha enviado también palabra, y esta noche el Espíritu Santo a través de ella nos va a hablar. Así que prepárese, porque el Señor tiene un propósito con su vida, y desde luego no solo un propósito, sino también ese plan que viene con ese propósito de Dios. Usted lo va a descubrir, usted lo va a vivir, usted va a ser bendecido con ese plan, ese proyecto de Dios para usted, para toda su casa, para toda su familia. Le bendecimos esta noche desde Bucaramanga, ciudad de Dios, remanente de la Hechur, a los que se conectan ya, los que están conectados. Dios le bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Que el gozo de Dios siga siendo su fortaleza, y que la bendición de Dios para usted sea grande en el nombre del Señor Jesús. Y desde luego que abunde y sobreabunde todo lo que Dios en su vida tiene para prosperarle, para bendecirle en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a adorar al Señor un momento mientras nos conectamos. Mientras se conecta Mayra también, vamos a adorar al Señor y vamos a glorificar al Señor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos a ti, Señor. Solo a ti, mi Rey amado, solo a ti, Señor, sea la gloria, sea la honra, sea el honor, todo el poder y toda la majestad sean a ti esta noche. Bendito eres, Señor. Adora al Señor, adora al Señor. Santo, santo, santo. Gracias, Espíritu Santo. Derriba lo que no te agrada, escribe una historia diferente. Sigue adorando al Señor. Sigue ahí en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. De ti, Dios Señor, Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Bendito eres. Sigamos adorando al Señor un momento más. Sí, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Amén, amén, Señor. Gracias. Algo que no te agrada, escribe una historia diferente. Gracias. Forma de silencio.
Adora, Señor. Canta la adoración. Levanta tu voz. Exalta el nombre del Señor. Que de tu corazón salga una adoración, una alabanza, tu gloria. Santo Espíritu Santo, completamente, Señor, todo nuestro ser, desde la cabeza hasta los pies, desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro. Señor, tu presencia nos inunde, Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya, aleluya, Señor. Ahora, Espíritu Tu Santo. presencia, tu dulce presencia nos cautiva esta noche. Nos abrazamos a ti, abrázanos, Señor. Más y más de ti. Más y más de ti. Más y más de ti, Señor, esta noche, en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Santo, santo, santo. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te bendecimos. Adoramos tu presencia. Yeshua, 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 Yamashiach. Por delante de ti estamos, necesitados de ti, necesitados de tu presencia, necesitados de tu dulce y maravilloso amor. Ese amor que estableciste allí en la cruz por nosotros. Ese amor que el Padre envió a ti para todos los que tenemos fe, para los que creemos, para los que te hemos recibido en nuestro corazón y confesado como nuestro único Señor y Salvador. Nuestro ser, nuestra alma, Señor, todo lo nuestro necesita de ti, Señor. Necesitados de ti, Señor. Aquel hombre, Señor, dijo una noche: me es necesario entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo. Jesús dijo algo bien claro: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros hemos nacido del Espíritu. Hemos dejado la obra de la carne a un lado para conocer los proyectos, planes de nuestro Creador a través de ti, de tu Santo Espíritu. Por eso esta noche, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos muestre, nos dirija, nos regale, Señor del cielo, la palabra viva y eficaz, pero también nos muestre la dirección que necesitamos para seguir avanzando por el camino estrecho con propósitos y planes, proyectos tuyos, Señor. Oh, bendito Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Toma todo lo que está en nosotros. Toma lo que es tuyo, Señor. Edifícanos más. Saca lo que no es. Y fortalece lo que es tuyo en nosotros. Amén, así es. Los oídos espirituales. Nuestro entendimiento, Espíritu Santo, trae. Queremos conocer más de ti, queremos vivir. Por eso en el nombre, todo obstáculo, Señor, que se presente en este momento, nos cautiva a tus pies y rendimos nuestro pensamiento, toda altivez que se levante contra nuestra vida. Te rendimos delante. Amén. Para que seas tú obrando, Ahora, hablando, ministrando, guiándonos esta noche. En el nombre de Jesús. Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo.
Espíritu te sana, Señor. Te adoramos. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Bendito, bendito, Señor. Bendito eres, Señor. Santo eres, Señor. Rey de gloria y majestad. Cuán maravilloso eres tú, cuán precioso eres tú, Señor. Amén. Deleitamos Así ante es. tu presencia. Rendimos nuestro corazón para ti, Señor. Le entregamos a ti el control de todo. Y esta noche bendecimos a la sierva Mayra, a la salmista, al evangelista, a que tú, Señor, oh Dios, sacaste, oh Dios, de muchas situaciones para un propósito, un plan, un proyecto muy grande. Su vida, su familia, su ministerio está delante de ti. Mujer esforzada y valiente, virtuosa, hacedora y constructora de la palabra de Dios. El Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor haga Amén. prosperar tu vida en gran manera y todo lo que emprendas sea prosperado. Que el Señor obre a través de ti, que el Señor hable a través de ti, que el Espíritu Santo ministre a través de ti. Que tu vida, tu casa y todo cuanto te rodea, en ello el Señor se glorifique. Y Amén. llene tu vida y tu mente, tu corazón de toda la presencia de su ser, de tu Santo Espíritu, para que día tras día trasciendas y seas bendecida y prosperada en tu caminar y tu ministerio sea grande, porque lo que Dios empezó en ti, lo pequeño en eso fuiste fiel. Dios está haciendo cosas grandes en tu vida y lo hará mayor en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu. Amén. Precioso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias, Espíritu Santo. Tú estás aquí. Y allí en cada lugar donde Señor, oh Dios, se ha conectado cada persona. Sé que tú vas a ministrar esta noche. Sé que Amén. tú vas a inundar ese lugar con tu presencia, tu preciosa presencia. Ese olor fragante, ese aroma tuyo, Señor. Señor, será percibido por aquellos que están en comunión contigo y han, Señor, rendido su corazón delante de ti. Que ellos reciban de ti, que ellos reciban del Espíritu, que ellos reciban lo que tú traes esta noche a través del evangelista, a través de la sierva negada, para que el Señor te glorifiques en sus vidas. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Y amén. Amén. Hola Mayra, bendiciones. Dios le bendiga, Que pastor. ¿Me Dios, escucha muy bien? sí, te escuchamos muy bien. Me alegro mucho que me puedan escuchar y es un privilegio para mí estar. Sí, yo los estaditas, si pueden escribir, si se escucha bien, si están escuchando bien, si están viendo bien la transmisión, sería una bendición que pudieran colocar, estamos escuchando bien, que alguien pudiera decirnos que allá están recibiendo bien la transmisión, porque será un tiempo maravilloso en el Señor, un tiempo glorioso. Así que me gozo y les bendigo, les saludo. Malambo Atlántico, la Iglesia Cristiana Casa Profética les saluda. Y es un privilegio para mí estar en este lugar, pastor. Muchísimas gracias por la invitación. Amén.
Hay un poquito como de estática, pero creemos en el nombre de Jesús que eso se va, que el precioso Espíritu Santo de Dios toma el control de todo esta noche. Mayra Amén. Ariza Moreno, del Ministerio de Casa Profética de Malambo, Atlántico, bienvenida. Todo el Ok, remanente te saluda gracias. desde Bucaramanga. Conocemos ya a Mayra hace un tiempito, también hace parte de nuestro corazón. Hemos conocido algo de su proceso y le damos la gloria a Dios por su vida. La semana pasada el Señor me habló claramente acerca de invitarte, de que tú nos dieras una palabra. Yo antes de decirle, de Amén. preguntarle o de atreverme a traer a alguien al ministerio, yo le pregunto, Señor, ¿quién es lo que desea? ¿A quién le puedo hablar para que nos dé una palabra? Y el Señor me dijo bien claro, Mayra. Entonces, Ujú. Mayra, bienvenida. Eh, el Amén, tiempo pastor. es tuyo y que el Espíritu Santo hable a través de ti. Amén, amén, pastor. Para mí es un privilegio, es una honra, una responsabilidad esté en este lugar, estar aquí, que el Señor le haya placido que nos unamos desde hace ya mucho tiempo, primero en el pues que el Señor nos haya tener esta conexión. Aquí ya nos están escribiendo y dicen que se escuchan bien. Melba dice que están escuchando súper bien y eso me alegro muchísimo. Creo Sí, que el Señor tiene preparada esta noche para algo maravilloso, algo grande, algo poderoso para sus vidas, porque a Él así le ha placido, por su amor, su misericordia, y es un privilegio por poder ser en este momento portadores de esa presencia, de esa gloria. Y hoy le pedimos al Espíritu Santo Dios, ya Él tiene todo debidamente preparado, diseñado, el momento, el tiempo, la hora, ha sido estipulada por Él. Así que damos gracias porque en este momento se manifiesta su amor y su misericordia. Y le decimos a Él, Espíritu Santo, hazlo tú en esta noche. Tú eres el importante en este lugar. Tú eres el importante. Así que todas las personas que están allí conectadas, que puedan compartir esta transmisión, que puedan decirle, Espíritu Santo, hazlo tú en esta noche. Necesitamos que seas tú que te manifiestes. Necesitamos que seas tú quien manifieste a Jesús en esta hora. Somos vasos, Señor, útiles en tus manos. Que sean tus palabras en mi boca, Señor. Que seas tú ministrando vidas, corazones en esta hora de la noche y que hayan vidas tocadas, Señor, transformadas, Señor, por la palabra de tu poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor, mi amado pastor, ya está bendecida y creemos que amén. hace el efecto para la cual ha sido enviada en esta hora y se manifiesta y da fruto al 100 por 1. Así que las personas que están allí conectadas presten mucha atención a esta palabra porque vamos a aprender un poco y vamos a escudriñar las escrituras y quiero que vayan conmigo al libro del Evangelio según San Juan capítulo 15 y vamos a estar leyendo dos versículos poderosos, poderosísimos. El Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 7. Amén. Y dice la Amén. poderosa palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Aleluya. Es una palabra Gloria. poderosa, amén, que el Señor Amén. nos trae en esta noche, porque el Señor te está dando una promesa. El Señor en esta noche te está dando una palabra que quiere que se haga viva en tu vida. Ahora, ¿cómo la hacemos viva? Amén. Y hoy en esta mañana, en esta hora de la noche, quiero que hoy prestes mucha atención, porque el Señor quiere glorificarse en ti en esta hora. Las vidas que están allí conectadas, el Señor te está diciendo, si permanecéis en mí. Cuando el Señor habla de la permanencia, está hablando de una persistencia. Hemos estado viviendo momentos difíciles, momentos duros en estos últimos tiempos, pero hoy en día nos estamos enfatizando más en el problema, en la pandemia,
Si usted mira unos años atrás, han habido muchísimas más circunstancias adversas que han confrontado. Lo que pasa es que hay momentos en que ese tipo de circunstancias se van a hacer más visibles, pero el Señor está hablando a través de su palabra y está diciendo, permanece en mí. Ahora, la permanencia en Él y las palabras que deben permanecer en nosotros son las que están estipuladas en el libro de la ley. Son las que están estipuladas en la promesa de Dios que están en este libro. Y cuando el Señor está diciendo, pedid todo lo que queráis y os será hecho, Él te está diciendo, hay una condición para que tú puedas pedir conforme a mi voluntad. Amén. Hoy en día se le ha enseñado a la iglesia y se le ha enseñado a los creyentes de que puede pedir todo conforme a lo que quiere. Pero en el libro de Santiago 4:3 dice, pedid y no recibid porque pedís mal, conforme a sus deleites y placeres. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que en este tiempo de crisis la iglesia y muchos de los creyentes no estén viendo la gloria de Dios, que no viven una verdadera vida en el Espíritu, que no tienen una revelación del Espíritu Santo en su vida, ni de quién es Jesús, que toman la Biblia conforme a su conveniencia y se basan en uno o dos pasajes bíblicos para caminar conforme a lo que les conviene. El Señor está diciendo a través de su palabra, si permanecéis en mí, y la permanencia en el Señor denota revelación del Espíritu. La permanencia en el Señor denota revelación y presencia de Jesús en nuestra vida. Y cuando hay una revelación de quién es Jesús en nuestra vida, se revela su propósito en nosotros. Y cuando hay una revelación del propósito, entonces aprendemos a pedir conforme a su voluntad. Y mucha gente cita el Salmo 91 y dice, ninguna plaga tocará nuestra morada, no tocará mal alguno en nuestra casa, caerán 1000 y 10,000 a nuestra dieta. Eso es precioso y eso es una promesa poderosa. Pero entonces, anterior a eso, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. El Señor está hablando de una cobertura, de un hábitat que tú debes tener, de un estilo de vida, de una vivencia en el Espíritu que tú debes tener para que sea revelado su propósito. Recordemos que no es nuestro propósito el que se va a cumplir en nuestra vida, como dice Romanos, es su propósito en nosotros. Entonces queremos opinar conforme a nuestra voluntad, pastor, y conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que nos viene o a lo que sentimos. Y recordemos que Dios no es un Dios que se mueve conforme a emociones, ni conforme a cuanto yo llore, sufra o a cuanto yo gima. El Señor es altamente sabio, es altamente capaz de discernir cuál es nuestra medida de fe y hasta dónde le permitimos depositar en nosotros su gloria y su poder. Hay gente que en este tiempo ha debido ser mayor, ha debido tener un espíritu superior, pero como su fe la ha basado en sus emociones, en sus sentimientos, y hace unos días yo estaba predicando en la emisora y el Señor traía esta palabra y me decía, encapsulan mi poder a su conveniencia. Lo encapsulan a su razonamiento humano. Las cosas del espíritu no la podemos encapsular en nuestra mentalidad limitada. Nosotros somos limitados, Dios es todopoderoso. Por eso es que yo dependo de su gracia, de su favor y de su direccionamiento. Y para que yo viva una vida real en el espíritu, yo debo presentarme con un discernimiento y una voluntad de realmente recibir la revelación del Espíritu.
Amén. Esto, la vida del Espíritu es una vida de continuo, de continua búsqueda, de continua entrega, de continua responsabilidad, de cuidar mi vida espiritual y de presentarme delante del Señor. Amén. Es un proceso de formación que Dios quiere tener con la iglesia. Pero hoy en día, la iglesia, dice la palabra, que muchos son débiles en la fe porque le huyen a los procesos, porque le huyen a las dificultades, porque le huyen a la presencia de Dios, porque no es fácil, pastor, levantarse en la madrugada a buscar la presencia de Dios. Es fácil cuando tú quieres recibir a un predicador que te diga, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, te va a abrir puertas, Dios te va a llevar a las naciones. Eso es lindo escucharse, eso es lo que la gente hoy en día quiere escuchar. La gente está tan acostumbrada, la iglesia se ha acostumbrado a que se le motive, a que se le empuje, a que se le impulse. Se ha acostumbrado tanto a que se les dé palabra de profecía que les alegre el corazón, pero realmente han dejado a un lado y han dejado en último lugar la vida del Espíritu. Han dejado a un lado el verdadero plan y propósito de Dios. El Señor está diciendo, en esto es glorificado mi Padre. Cuando Jesús le estaba diciendo esto, le estaba diciendo, yo necesito de que ustedes entiendan de que es la permanencia en el Espíritu, en mí, que va a lograr de que tú seas aptamente aprobado para que haya gloria de Dios sobre tu vida. Amén, amén. La gloria de Dios. Hoy hablábamos algo poderoso y nuestro padre espiritual nos enseñaba algo poderoso en el ayuno. Y es que hay gente que no avanza de nivel. Hay gente que se queda en el mismo lugar y que no son confiables para que Dios deposite gloria porque son perezosos en el espíritu. Porque no tienen responsabilidad en cuidar y en mantener la vida del espíritu. Y eso hace, no que de pronto que Dios nos deseche, porque Dios nos ama, sino que no seamos confiables para que haya un mayor depósito de gloria sobre nuestras vidas. La iglesia quiere ver gente sanada. La iglesia quiere ver muertos resucitados. La iglesia quiere ver gente que se sane y quiere ver mayor gloria y mayor manifestación de poder. Pero cuando se le quiere enseñar de la vida del Espíritu, pocos son los que disponen y realmente son responsables con su vida espiritual. Y el Señor está diciendo, permanece en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Es decir, que de continuo debe haber un lenguaje completamente diferente en nuestra vida. De continuo yo tengo que expresar palabras en mi boca que vayan de acuerdo a lo que está escrito en esta palabra, en este libro de la ley. Recordemos lo que el Señor le dijo a Josué. Si tú necesitas permanecer, esfuérzate y sé valiente, pero lo primordial es que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, no porque pasemos todo el día con la Biblia debajo del brazo, es cuanta palabra yo lea, escudriñe y lleve a mi corazón, la haga viva y la proclame con la creencia y creyendo en mi corazón, que así como está escrito, Dios lo dijo, es verdad. Porque cuando la palabra dice, cuando la palabra a mí me dice, escrito está diciendo Dios lo dijo. Y está diciendo lo que Dios dice es verdad y se cumple. Y yo tengo que creerlo. Hay gente que toma esta palabra y dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Se les graba nada más, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nada más se les graba ese pedacito. Nada más traen a memoria de que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiré. Pero ¿qué es lo que tú crees en esta hora? ¿Qué es lo que nosotros estamos creyendo en esta hora? La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando yo digo que yo creo algo, es porque algo está, lo que yo creo está escrito en la palabra.
Y si está escrito en la palabra y yo lo creo, es porque primeramente yo he ido a las escrituras, lo he leído, lo he llevado a mi corazón y lo he creído de tal manera de que lo puedo pedir con autoridad y será hecho. Porque Dios sabe que lo entregará, porque no pedirás conforme a tus deleites y placeres, sino conforme a lo que Él dice en su palabra. Amén, amén. Gloria a Entonces, cuando Dios. decimos Dios no puede ser burlado, a Dios no le engaña a nadie. Dios conoce perfectamente la intención de nuestro corazón al momento de orar, al momento de ayunar, al momento de vigilar, al momento de leer las escrituras, al momento de pedir. Entonces creemos de que Dios lo va a hacer simplemente porque yo abra mi boca. Pero el Señor dice la palabra, el espíritu que pesa los espíritus y aquel que escudriña y pesa los corazones. Él sabe con qué intención nos presentamos delante de una pantalla, si es para exhibirnos o es para que sea glorificado su nombre. Él Amén. sabe cuál es la capacidad que tú tienes en esta hora de recibir. Hay gente que no recibe el milagro, no porque Dios no quiera darlo, no porque Dios no quiera manifestarse en su vida, sino por su falta de fe, sino porque han vivido una vida separada de Dios tanto tiempo, aun cuando conocen al Señor y han estado caminando durante muchos años en el Evangelio, pero no se les ha hecho viva esta palabra. Y usted ve gente sufriendo por un plato de comida, sufriendo por un problema adverso. ¿Cómo es posible de que a estas alturas del partido haya gente aterrorizado por una pandemia? Aterrorizado por una pandemia. Dios tiene poder para exterminar esta pandemia. Pero hay mucho pueblo que carece de la autoridad de Dios en su vida porque carecen de vida espiritual. Carecen de búsqueda, carecen de intimidad, carecen de la vida que hay en la palabra. Y hoy es noche para que tú retomes tu vida en el Espíritu y aprendas a vivir la vida en el Espíritu. Es fácil decir, y yo puedo profetizarte, el Señor está contigo todos los días. Esto es una palabra de profecía, porque está escrita en la palabra. Las palabras de profecía no son las que te dicen de que Dios te va a bendecir, de que te va a dar carro, casa, beca, que te va a llevar a las naciones. Esos son añadidas por misericordia. Cuando la verdadera palabra profética que está aquí en la palabra, que se te revele en el Espíritu, se haga viva en ti y entonces tú puedas reclamar los tesoros del cielo. Puedo decir que Dios te va a bendecir porque yo lo creo, porque yo creo que el Señor honra a los que le honran, que el Señor ama a aquellos que han estado apartados y separados de Él y que buscan su presencia y le dicen, yo te necesito. Claro que Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero en este tiempo el mensaje para la iglesia es, no te puedes quedar en el mismo lugar. Hay cosas que Dios quiere depositar en sus hijos en este tiempo y parece que no hubiera gente confiable que se levantara en este último tiempo. Son muy pocos. ¿Por qué? Porque le han huido toda una vida a la verdadera intimidad en el Señor. Y ahora en este tiempo están con miedo, con temor, con incertidumbre. No le puedo dar una reuma porque ya le ponen el nombre. Cuando a mí el Señor me dijo en su palabra que por su llaga hemos sido nosotros curados. Amén. Así es, amén. Y eso solamente Aleluya. te hace vivo cuando la adversidad te confronta y tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión en esta hora. Aquellas personas que están escuchando, toma una decisión. Esto no es un juego, esto no es para tibios. Esto es para gente determinada a decirle al Señor, hazlo conmigo en este tiempo. El Señor está viendo, dice la palabra que Él ve. La palabra dice ahí en el libro de Crónicas, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, que hay un pueblo invocando, pero que no está humillado de corazón. Hay un pueblo que ha dicho, tú eres el Señor, y le adoran y le cantan y forman coro y aplauden, pero realmente no hay una humillación de corazón. Realmente hoy en día la gente carece de poder, la iglesia carece de poder porque carecen de intimidad.
Porque es más fácil de que se nos meta en la cabeza de que como somos hijos de Dios merecemos todas las cosas, a que realmente se nos haga viva esta palabra de que la permanencia en Él es la que nos va a revelar el propósito. La permanencia en Él es la que nos va a revelar el direccionamiento. Cuando el Señor estaba diciendo y el apóstol estaba diciendo en el libro de los Romanos, Él cumplirá su propósito. Recordemos que no es el propósito nuestro, no es lo que nosotros queramos, es lo que Él estipula en su palabra. Amén. Y entonces cuando viene a decirnos la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Usted no sabe que nosotros lanzamos palabras, lanzamos oraciones y nos reventamos a veces la garganta proclamando, hablando en lengua, y eso no es malo. Claro que hay momentos de intimidad en que tenemos que guerrear, que tenemos que pelear, pero el Señor dice algo muy importante y cada letra, cada coma de la palabra es supremamente importante. Y Él dice la oración eficaz del justo. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos eficaces y efectivos al momento de hacer la obra de Dios? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos eficaces y efectivos al momento de predicar la palabra y que realmente haya conversión en las vidas? ¿Qué es lo que hace de que yo haga la obra de Dios y que realmente sea efectiva mi labor en las calles, en los live, en donde quiera que yo predique? Mi intimidad y mi permanencia en el direccionamiento que proviene de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando el Señor se fue de esta tierra, Él le dijo a sus apóstoles, ahora yo me voy, pero recuerden de que no los dejaré solos. Habiendo recibido un proceso de formación, habiendo recibido un proceso de capacitación por el mismo Jesús, y habiendo recibido a Jesús como su Señor y Salvador, habiendo creído que Él es el Hijo de Dios y habiendo sido bautizados en agua, dice la palabra, entonces les dijo, ahora es necesario que sean bautizados por el Espíritu. El Espíritu les guiará, les fortalecerá, les encaminará, les formará, les revelará. Por lo tanto, yo no me puedo mover en esta tierra sin el direccionamiento del Espíritu. Yo no puedo decir que entiendo la palabra que proviene del Espíritu. Por eso que usted ve tanta gente hoy en día tan desenfocada de la palabra, predicando una cantidad, y a uno se aterroriza. Y nosotros tenemos que tener tenemos que ser enseñables por el Espíritu, tenemos que tener un direccionamiento del Espíritu y tenemos que tener una cobertura espiritual terrenal para que seamos enseñados, instruidos. Ese es el orden, el sometimiento, la sujeción, la disposición de mi vida, de mantener una vida en intimidad. Y es una responsabilidad de mi parte, no es del pastor Edison, no es del evangelista que hoy está predicando. Nosotros impartimos una palabra, somos usados por amor, por misericordia, por el Señor como vasos de honra, pero realmente la responsabilidad es personal de que haya una intimidad con el Señor en nuestra vida y hay un direccionamiento para que pueda haber una sujeción a nuestro Padre espiritual terrenal y al Espíritu Santo que nos sujeta a la cobertura del Padre de los cielos. Amén, amén. Entonces, eso es lo que hoy el Señor quiere que la iglesia haga, que viva realmente una vida en el Espíritu. Ahora recordemos que cuando estuvo diciendo en el libro de Apocalipsis, quiero que abran la puerta, dice el Señor. Abre la puerta, si alguno oye mi voz. ¿Usted quién cree que le estaba diciendo eso? Eso no se lo estaba diciendo a la gente del mundo. Cuando el Señor Jesús le estaba diciendo y estaba reflejando esta palabra y el apóstol Juan tuvo esta revelación, estaba diciéndole, hablándole a una iglesia que estaba con puertas cerradas, entretenido, adorando, cantando coro, y tenían a Jesús afuera. Estaban viviendo una vida completamente lejos del Espíritu. El Señor estaba diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Recordemos que eso fue un mensaje a una de las iglesias en el Apocalipsis. Le estaba diciendo, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz, porque es que están tan entretenidos en el escenario, están tan entretenidos en mostrarse, están tan entretenidos en las cosas que están hasta delante de sus ojos, que me han dejado a un lado, me han apartado, no han estado en la intimidad conmigo, y yo que debería ser el centro, estoy afuera. Por eso es que ha venido tanta adversidad sobre esta tierra. Y en esto no es, y el Señor me traía en oración, hablaba y decía, yo no estoy viendo quiénes son los que son, ya yo sé quiénes son los que son en esta tierra. Hay gente que ha lanzado palabras y ha dicho, es que Dios está sacando, está mirando para ver quiénes es que son. Dios no está mirando nada, Dios es perfectamente sabio y tiene perfectamente control, Él sabe quién ha estado en su intimidad. Eso es antibíblico, hermano. Yo no puedo decir, Dios manda una pandemia y permite una pandemia para ver quiénes son los de Él. No, Él ya sabe quiénes son los suyos, porque han estado en la intimidad. Recordemos que la pandemia, el problema, la circunstancia, no es que va a revelar quién tú eres. Lo que revela quién tú eres es la intimidad y cuánta palabra hay albergada en tu corazón y has hecho viva en tu corazón. Eso es lo que va a revelar en medio de adversidades que tú eres un hijo de Dios. La adversidad no te revela. La adversidad simplemente te confronta y te ayuda a que te purifique y a que busques su presencia. Y en la presencia de Dios es que tú vas a encontrar el direccionamiento para enfrentar la prueba. Recordemos que no estamos exentos de vivir adversidades. En el mundo, dice la palabra, tendremos aflicciones, pero confiad. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor cuando te dice confiar? Ten fe. Y para que yo tenga fe, yo tengo que oír la palabra. Y para que yo oiga la palabra, tengo que disponer mi vida. Y para que haya una disposición, debe haber un toque del Espíritu, debe haber un deseo profundo de conocerle. Recordemos que el Señor es un caballero. Recordemos que el Señor es completamente sabio y completamente prudente. La palabra dice de que Él tiene cuidado, perfecto cuidado aún de las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, cuánto más de nosotros. Y yo sé que muchos de los que están ahí han escuchado y han dicho, no, es que los evangélicos son locos. ¿Y sabe quién es un ser completamente coherente, cuerdo y serio y responsable e inteligente? Nuestro Padre. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo que tenemos semejanza tuya y que nuestra capacidad y espíritu debe estar conectados con Él, lo que nos hace completamente sabios y coherentes. Los seres más sabios y coherentes sobre la faz de la tierra son los hijos de Dios. Lo que pasa es que la palabra me dice de que al hombre natural las cosas de Dios le parecen locura. Le parecen locura, porque no pueden discernirlas. Y como nosotros, el Señor nos ha dado el don del Espíritu y a través del Espíritu discernimiento, entonces el Espíritu Santo nos revela las cosas espirituales. Las cosas para las cuales hemos sido diseñados. Nosotros no hemos diseñado para este mundo. Hemos sido diseñados para vivir una vida en el Espíritu. Y la gente que no vive y no camina conforme al Espíritu lo llama locura. ¿Cómo va a ser humanamente razonable que un muerto de 4 días como estaba Lázaro salga de una tumba? ¿Cómo va a ser razonable ante la mente humana que un hombre que sea completamente sádico, que sea un asesino, un sicario, cuando recibe a Dios es completamente transformado y es una nueva criatura? Eso no es procesable para el hombre natural. Pero para los que vivimos en el Espíritu entendemos que Dios hace todas las cosas nuevas y que Dios tiene poder para cambiar cualquier circunstancia. Dios podría traer una pandemia del mundo, pero realmente tú quieres que se acabe una pandemia. Espíritu en medio de pandemia, en medio de prueba, en medio de adversidad. Es más fácil para muchos decir que se acabe la pandemia para que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es la normalidad? ¿La vida de confort?
la vida de quietud, la vida de oraciones de 5 minutos, la vida de ir al culto 2 días sí, 3 días no, la vida de ir a cantar 3 coros y llegar al culto a estar en cuerpo y el espíritu lejos. Esa es la normalidad. Hay gente que ha dicho, nos gustaría que esto se acabe para que las iglesias las abran, para que haya, claro que necesitamos que las iglesias se abran, nos encantaría congregarnos con nuestros hermanos, queremos ver a nuestros hermanos en Cristo, queremos seguir adorando al Señor en el templo, porque el Señor se manifiesta de manera gloriosa. Pero hay gente que dice eso, y la que más estipula eso, y la que más dice que quiere que se abran las iglesias en este último tiempo, y la que más se queja, ni siquiera están en un live, ni siquiera están en una predicación de su pastor en la transmisión en vivo, ni siquiera permanecen allí. Entonces, realmente el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Y cuando Él está diciendo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en ti, a ti no te mueve pandemia, a ti no te mueve enfermedad, a ti no te mueve ninguna clase de adversidad que esté enfrente. Tú eres altamente capacitado, formado y tienes autoridad del cielo para mover todo lo que esté enfrente tuyo a tu favor y decir, aquí se va a glorificar Dios en mi vida. Tienes el poder para hacerlo. Pero como no vives en la palabra, ni las palabras permanecen en ti, no usas las palabras correctas. Y no puedes recibir porque no pides. ¿Con qué propósito estás pidiendo que se abran las iglesias? ¿Para ir a ver un espectáculo o para realmente buscar la presencia de Dios? ¿Con qué propósito estás pidiendo una casa? ¿Para que todo el mundo vea que tienes una casa bonita o para honrar a Dios a través de tu vivienda? ¿Con qué propósito pides un vehículo? ¿Con qué propósito pides un empleo? ¿Con qué propósito estás pidiéndole al Señor? Dios conoce la intención de tu corazón. Y la única forma de que nosotros pidamos de manera correcta y que haya una oración eficaz que pueda mucho en este tiempo es que haya permanencia en el Espíritu y que haya permanencia en la palabra. Yo puedo cantar 3 coros. Amén. Y yo, por la misericordia del Señor, adoro, canto al Señor. Y yo puedo cantar 3 coros y pueden decirme, ay, qué bonito canta la hermana Mayra, ay, qué bonito predica el pastor Edinson, ay, qué bonito me gusta, me llega a mi corazón, qué lindas palabras. Pero esto realmente se trata de cuánta palabra tú vivas. Hay miles y miles de promesas en la palabra y nosotros no disfrutamos, pastor Edinson, prácticamente ni de la mitad. ¿Por qué? Porque dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no solamente el Señor no estaba hablando de una muerte física. Claro que la vida en el espíritu que se muere, una persona que muere espiritualmente puede llegar a una muerte física. Pero el Señor te está diciendo en esta palabra, se está muriendo espiritualmente porque no conoce a lo que tiene derecho. Porque no vive una vida en el espíritu, porque no tiene una continua búsqueda y no hay una disposición de él de poder buscar la revelación en el espíritu. Y no conoce las promesas, no conoce realmente, hay muchas que no conocen. Esto es triste, pero es la verdad. Es la verdad que no conocen a Dios. Y la única forma de conocerlo es que se haga a través de la palabra, a través de la revelación del Espíritu, a través del compromiso que yo tenga de entrega, de búsqueda con el Señor. Entonces, Dios le revela al mundo la intención y la motivación correcta. Él revela tu motivación en la intimidad. Recordemos lo que dice el libro de Efesios. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en el secreto, recompensa en público. Aquel que te está viendo y está viendo la intención en el secreto. Aquel que está viendo cuál es la intención y tu intimidad, la recompensa será en público. Hay momentos y la palabra dice, oremos por los enfermos, y en este último tiempo hemos levantado clamores y hemos visto la gloria de Dios reflejada, porque hay algo importante que se llama la ley del acuerdo. Y eso lo estipula la Escritura. Cuando 2 o más se ponen de acuerdo en una petición, será hecho. Pero usted sabe que usted tiene poder de ir a la intimidad y de buscar en el secreto presencia. Y cuando usted simplemente proclama una palabra en público, será hecho y habrá sanidad para muchas vidas en este tiempo.
Pero eso se Aleluya. consigue como en el secreto, en la intimidad, en la búsqueda y en escudriñar la palabra y llevarla a mi corazón. Hay muchas cosas que Dios quiere depositarnos, pero realmente en este tiempo estás realmente capacitado, apto para soportar ese peso de gloria. ¿Has escuchado hablar del peso de gloria? Y el Señor te lo ha dicho, mi peso de gloria. ¿Realmente tú estás capacitado en este tiempo para soportar el peso de gloria que estás pidiendo? ¿Realmente eres Ujú. confiable para que el Señor deposite sobre ti esa gloria que quiere derramar venidera para esta tierra? Realmente Dios lo quiere hacer contigo, pero ¿cuán dispuesto estamos en este tiempo de que Dios se glorifique en nuestra vida? Porque decimos, Señor, hazlo. Señor, venga a tu reino. Cuando declara el Señor le decía a sus discípulos, y el Señor, los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar. Ellos le estaban diciendo, no sabemos hacerlo. Enséñanos a orar. Y el Señor le dio una oración modelo. Y algo muy importante que decía en esa oración es, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Cuando el Señor le estaba diciendo eso, le estaba diciendo a sus discípulos y nos dice a través de su palabra, cedan su voluntad. El diseño de Dios para ustedes es que sea gobernada su vida por el diseño y el propósito del Padre. Y no solo eso, sino que ustedes aprendan a obedecer. Usted sabe, Pastor Edison, en este último tiempo hay gente pidiendo que se le revele la voluntad. Padre, revélame tu voluntad. Dime si ese es mi esposo. Dime si esa es mi casa. Dime si este es mi llamado. Dime si este es mi propósito. Dime lo que tú quieres hacer conmigo. ¿A dónde tú me vas a llevar? ¿Qué es lo que tú me vas a entregar? Pero realmente si el Señor sabe quién está dispuesto a obedecer a esa revelación. Hay gente que no Amén. recibe revelación porque Dios sabe de que no está dispuesto para obedecerle. Para obedecerle. Y una cosa es que Dios te dé una palabra, que Dios te inste, que Dios te motive, que Dios te capacite. Y otra cosa es que tú estés dispuesto a obedecer lo que Dios te está diciendo que haga. Porque al hombre natural las cosas de Dios son locura. Dios sabe quiénes son los que viven realmente una vida en el Espíritu. Aquellos que cuando Él estipula una palabra, ellos dicen, yo voy a obedecerte, aunque el mundo esté de acuerdo, aunque no estén de acuerdo, aunque todos estén en mi contra. Si tú estás a favor, eso me basta. Aunque todos estén a favor, si tú estás en contra, yo no lo haré. Gente que en este último tiempo esté dispuesta a obedecer la voz de Dios. ¿Usted cree que es fácil obedecer a Dios? Eso no es fácil. Eso no es fácil. Eso solamente es un resultado de una vida entregada y dispuesta a dar pequeños pasos de fe y obediencia. Dios no te va a pedir, como le pidió a Abraham, entrégame a tu hijo, si ni siquiera puedes ir y hacer algo tan sencillo como el Señor te dice, ve y congrégate. Si ni siquiera podemos ir a obedecer en algo tan pequeño, ¿cómo se nos va a revelar un propósito tan grande? Hay una manifestación de gloria poderosa para tu vida, pero no has sido suficientemente obediente en todo lo que Dios ha dicho y por eso no has alcanzado niveles de gloria en el Señor. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias en este tiempo. Gente que no ve, la iglesia del Señor fue diseñada para sanar enfermos, para salvación de las almas, para levantar muertos, para libertar al cautivo, para que haya salvación. Y hay iglesias que están careciendo de esas señales del Espíritu porque no hay una vida de intimidad, porque no viven lejos de la vida del Espíritu, porque han vivido en religiosidad, en doctrina, en dogma, en tradiciones y no han visto realmente a Dios ni la revelación del Espíritu por la palabra. Y eso es lo que pasa hoy en día, que queremos ver milagros, pero no queremos ver a Dios en la intimidad. Aleluya. Queremos ver manifestación de gloria en público, pero no está la intimidad con el Señor. Y la verdadera batalla se gana legalmente en la intimidad. Se gana legalmente en el secreto. Se gana legalmente delante de la presencia del Señor.
Y cuando tú salgas a la luz, inmediatamente esa presencia y esa batalla que ganaste en lo legal se hace manifiesto delante de aquellos que te rodean. Y a veces no va a tener que abrir la boca como Pedro cuando pasaba, que solamente la sombra sanaba a los enfermos. Gloria a Dios por su nombre. Gloria al que vive. Para que podamos llegar a ese nivel debe haber una intimidad, una vida de continuo de búsqueda. Debe haber una vida constante de búsqueda en el Espíritu. Hay gente que hace las cosas con buena intención. Iglesia, hay gente que ha sido formada con buenas intenciones, que ha sido formada para que adoren a Dios, para que se congreguen, para que se salven, y eso no es malo, pero esto no se trata de buenas intenciones, sino de hacer lo que dice la palabra. Hay gente que ha sido formada de buenas intenciones, de hacer las cosas porque se ven bonitas, porque se ven agradables, porque eso es lo que le gusta a todo el mundo, y aún así pueden ser salvas, porque Dios sabe de que han sido mal formados y que no entienden muchas cosas en el Espíritu, no les puede pedir mucho. Pero hay iglesia y hay gente como la que hoy estamos en este lugar que están siendo altamente capacitados para vivir una vida en el Espíritu totalmente diferente. Una vida que no va de acorde a las tradiciones ni a los dogmas, que no va de acorde a los rudimentos del mundo, ni a los esquemas y a las estructuras que han estipulado como iglesia, sino a la verdadera vida revelada del Espíritu que está a través de la palabra de Dios. Amén, amén. Eso es lo Gloria que a Dios Dios. quiere en esta hora. Eso es lo que Dios está Amén. llamando. Iglesia remanente ha sido llamada para que viva realmente conforme a lo que está escrito en la palabra. Para que te capacites y tú tengas un mayor discernimiento en este tiempo, y que seas altamente confiable y capacitado para que el Señor deposite una gloria superior. Recordemos que hay elementos que cooperan a que haya una manifestación del Espíritu. Cuando el Señor me dice permanece en mí, Él te está diciendo capacítate, fórmate. Cuando David fue llamado a la presencia de Saúl, cuando Saúl estaba siendo atormentado, David reunía cierto tipo de características importantes. Decía, este es un hombre, un joven que toca bien el arpa, es un joven que toca bien, que hace bien su trabajo, es un joven agraciado, honrado. Mencionó unas 6 características y por último le dijeron al rey, y Dios está con él. No quiere decir de que sea lo menos importante, sino que nosotros tenemos que tener elementos que cooperen a que haya una manifestación de la gloria de Dios que ya está en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo de Dios ya está en nosotros, Él mora en nosotros. Lo que pasa es que mucha gente no sabe manifestar la gloria del Espíritu porque no viven ni creen siquiera lo que está escrito en la palabra. La gente está escuchando el Señor y dice, el Señor es mi sanador, el Señor sí, yo sé que Él es mi sanador, pero realmente no lo creen, porque si lo creyeran no vivieran atemorizados. La gente está diciendo, pero si lo creyeran, no se asustaran y lloraran y trataran de buscar soluciones en el hombre cuando se enfrentan a un problema económico. Entonces, ¿qué es lo que hace en las circunstancias? Simplemente revela la calidad y la disposición y la entrega, y cuánta vida de espíritu realmente tú tienes albergada en el corazón, cuánta palabra. Por eso es que hay mucha gente que se ha desenfocado en este tiempo. Y en esta hora mi oración por cada uno de ustedes y por cada uno de nosotros es que podamos vivir una vida realmente basada y fundamentada en la palabra. De que cada letra, cada coma se albergue en nuestro corazón y la hagamos viva. Y que cuando venga la prueba y la adversidad
no nos tiemble el cuerpo y el corazón, sino que la adversidad tiemble de saber de que hay un hijo de Dios parado en la brecha, parado en pie de guerra, diciendo: esto me pertenece, nadie me puede quitar lo que Dios dijo que es mío. Y yo empiezo a declarar y empiezo a decir, como dice en el libro de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Sean gratos los dichos de tu boca, conforme a lo que está escrito en la palabra. Eso es lo que hoy tú y yo tenemos que vivir, una vida fundamentada en la palabra, que nos da revelación en el Espíritu y que nos forma. Aleluya. Así es. Nos forma, nos Gloria. capacita, nos entrena, pero sobre todo sabiendo que Dios ya está con nosotros. El problema no es que Dios no esté con nosotros. El problema es que no sabemos albergar vida de la palabra en nuestro corazón ni manifestarla. Y eso se logra en la intimidad, eso se logra en la entrega, y eso se logra. Usted determina entregar su vida y disponer. Y Dios pesa la intención de su corazón y dice: eres completamente confiable para que yo deposite mi gloria. Aleluya. Así que en esta noche remanente, Dios depositará gloria. Dios deposita que Él necesita depositar en este tiempo, pero porque habrá disposición, porque habrá entrega y porque habrá búsqueda de su presencia en este tiempo. No importa, dice la palabra, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque todo se esté desmoronando. Hay gente que me ha llamado llorando: ore por mí, por favor, porque mi familiar ha estado enfermo, porque mi familiar ha estado en UCI. Y te digo que me ha tocado decirle: sin importar lo que tú veas con tus ojos naturales, a Dios, porque nuestros ojos naturales van a seguir viendo el problema, nuestros ojos naturales van a seguir viendo la prueba, nuestros ojos mundo en completo caos. Porque si usted espera, iglesia, hay gente que está escuchando, que esto se componga, déjame decirle que la palabra a mí me enseña que vendrán cosas peores, difíciles y contrarias, y que en este mundo tendremos aflicciones, pero mi fe y mi confianza deben estar en el Señor. Entonces, ¿en quién tú estás confiando? ¿En quién estás tú cimentado en este tiempo? El Señor quiere que te cimientes sobre la roca que es Cristo, y que puedas decirle: tú eres mi fuerza, tú eres mi sustento. Yo, aunque vea circunstancias contrarias, ya yo he habitado el abrigo del Altísimo, he morado bajo tu sombra. Por lo tanto, aunque a mi diestra, mi corazón no temerá, porque mi fundamento está sobre Cristo en esta hora. Eso no quiere decir de que tú no vas a aceptar la prueba. Eso quiere decir, me tocó decir estaba en una circunstancia de salud, que estaba mal, que mi cuerpo se estaba desgastando, y pude decirle a alguien que me dijo: cuidado, te vas a estar en una cama postrada, cuidado, te voy a ver. Yo le dije: aunque mi cuerpo sea postrado en una cama, aunque no tenga, y eso con mi último aliento aún está en el lecho de mi muerte, seguiré glorificando al Señor. No le podemos temer a la muerte, ni a la enfermedad, ni a la ruina que se nos enfrente. Porque nosotros todos los días, y ese es mayor que el que está en el mundo. Aleluya. Así que si hoy permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti, entonces pedirás todo conforme a su propósito y os será hecho. Y quiero concluir con esto en esta noche. Cuando el Señor revela propósito, dice la palabra, y tú me vas a decir a mí: pero el Señor conoce y concederá el anhelo de nuestro corazón. Tú tienes de Dios, tus anhelos, la mayoría son con de Dios. Pero cuando tú tienes conocimiento de la palabra, el propósito de Dios que se te ha revelado a través de la palabra, del Espíritu Santo de Dios, por la palabra de su poder, inmediatamente los anhelos de tu
corazón empiezan a cambiar. Ya tú no pides un esposo bonito, ya tú pides un esposo con propósito. Ya tú no pides una casa para verte lujosa. Ya tú pides una casa donde puedas tener lugar de intimidad con el Señor y que sirva para albergar a los que lo necesiten. Ya tú no pides carro para que te vean con el carro sino que tú pides transporte si es preciso para transportar a la gente a la iglesia. Ya tú empiezas a pedir conforme a lo que se te el deseo de tu corazón, que va conforme al propósito y a su diseño, y será hecho en esta hora. Entonces pedimos, porque hoy el Señor se nos ha revelado y creemos que el propósito se nos ha revelado de tal manera, y quiero, Pastor Edison, que usted me ayude, que en esta hora está pasando por dificultades de salud, sanidad, hay una atmósfera de sanidad en esta hora, hay una atmósfera de libertad en esta hora. La palabra de su poder provoca libertad, transformación, sanidad. Ahora se hace vivo por la fe. Ha sido expuesto en esta hora. Ore conmigo en este momento. La palabra y la palabra de su poder, que es viva, es eficaz y más cortante que espada de doble filo, hoy penetra hasta lo más profundo de su corazón y penetra hasta los tuétanos y hace el efecto para la cual ha sido enviada. Hay sanidad, hay libertad, hay restauración. La palabra dice que Jesús fue a Marta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es decir, que Jesús ya les había dicho. Y debes saberlo en tu corazón. Él se entristeció cuando había incredulidad, vida de aquel ellos que habían sido expuestos y que todavía tenían temor y había duda en su corazón, pero hoy Dios se alegra con aquellos que dicen: hoy voy a gozarme en la casa del Señor, hoy voy a gozarme en su palabra, hoy me deleitaré en su palabra, hoy buscaré su presencia, hoy me entregaré delante de él y yo le recibiré y le creeré, y por encima de lo que vean mis ojos naturales, yo Dios es fiel y que Él cumplirá su propósito en mí. Padre, yo oro por cada vida en esta hora para que haya revelación de tu propósito, para que haya revelación. El Espíritu Santo, que es el que pone en cada vida, les insta en esta hora a ir a la intimidad, a ir a las escrituras, a ir a la palabra, y que anhelen desesperadamente, dice, anhelen como niños desesperados por la leche no adulterada, aquella que edifica, aquella que sana, aquella que nutre, aquella que va a alimentar su espíritu para que sean formados, capacitados. La palabra de Dios, que es útil para instruir, corregir, enseñar y redarguir. Hoy que Dios quiere en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, Pastor Edison, en la ley del acuerdo, creyendo que esta palabra ha hecho el efecto para la cual ha sido enviada, creo que hay vidas que ya han sido sanadas. Creo que hay matrimonios que están siendo restaurados en esta hora. Creo que hay milagros financieros que se están provocando en esta hora. Creo que hay vidas que están siendo convertidas en este momento por la palabra de su poder. En el nombre de Jesús, declaramos una palabra de restauración, la unción ahora que fluye, pudre los yugos en esta hora, y hay libertad para vidas que en esta hora están escuchando, y hay sanidad en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Damos gracias al Señor por esta palabra maravillosa, Pastor Edison. Amén, amén, Mayra. Sierva de Dios, qué bendición esa palabra. Dios sabe que la colocó en ti con ese propósito de traerla en este tiempo donde la gente, como tú decías, ha tenido como temor, pero no se ha acordado del proyecto de Dios para su vida. Y sabe que Amén. esta palabra de Juan 15:7 nos recuerda eso. Nos recuerda que Dios estableció un propósito en nosotros. Apartados de Él nada podemos hacer. Y el propósito de esa palabra es que nosotros llevemos mucho fruto.
al estar Amén. pegaditos al Señor, al estar confiados en Él y desde luego parados en la brecha, fortalecidos en el Espíritu y creyendo en el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para glorificarle a Él en todo. Y Amén, no hay pastor. otro tiempo mejor sino este para precisamente Así es. establecer esa comunión con Dios y recibir de lo que Dios nos tiene, pero también para hacer su voluntad. Ese es el Amén. propósito de Dios que creo que tiene con toda la iglesia. No es con una específica, es con toda la iglesia. Y solo con aquellos que llamamos iglesia de verdad y practicamos el propósito de Dios en ella. Y desde Amén. luego Amén. vivimos para Él. Vivimos para Él y nos hemos entregado a Él. Así que la palabra, como dijo alguien, cayó como anillo al dedo y de verdad provocó lo que tenía que provocar. La En el recibimos en el nombre de nombre de Jesús. Jesús porque viene por el Espíritu Santo. Amén, Mae, pastor. muchas gracias. Dios te A bendiga usted, pastor. grandemente. Gracias por dejarte usar. Gracias por tener ese Amén. corazón sensible a la voz de Dios y desde luego por tenernos en tu corazón también, porque sé que nos tienes ahí Amén, pastor. en ese corazón que Dios ha puesto Claro en que ti sí. para bendecirnos. Muchísimas gracias. Dios Amén. te bendiga, A usted. Dios te prospere y Señor te siga usando a través de su Santo Espíritu en el nombre del Señor Amén, Jesucristo. pastor. Muchísimas gracias. Es un privilegio, una honra para mí poder servirles y poder ser canal de bendición para muchos, para ustedes. Les amo muchísimo, les amo el ministerio y bendigo sus vidas. Sé que muy pronto podremos estar allá en Bucaramanga. Claro que sí. La idea es que todos los que están en esa dirección de Dios para este remanente, para su iglesia, nos Así es, acompañen pronto, muy pronto en así Bucaramanga. es. ¿Amén? Amén, pastor. Muchas Dios le bendiga, bendiciones. Dios le guarde. Que tengan muy Amén, buenas amén. noches. Gracias, Mario. La paz de Dios sobre cada uno de Igualmente. ustedes. Bendiciones. Amén. Gracias, Mario. Todos los que se conectaron esta noche, Dios les bendiga. Que el gozo de Dios siga siendo su fortaleza. No se olvide el propósito de Dios. Dios tiene un plan muy hermoso para con ustedes, para con todos nosotros. No desconfíe del propósito de Dios, de la palabra de Dios. Pegadito a Él, pegadito al propósito de Dios. ¿Para qué? Para que usted dé mucho fruto, para que le entreguemos esos frutos que Dios nos ha permitido dar o nos ha permitido tener en el crecimiento. ¿Sabe? Los propósitos de Dios son esos. Y por eso también Él nos lleva a través de circunstancias para que nosotros entendamos que lo que Dios estableció o colocó en nosotros es sumamente grande, es sumamente poderoso. Mire, active el poder del Espíritu Santo. Permítale a Él hacer la obra que Él estableció y quiere establecer en su vida cada día. Pegadito a Él, confía en Él, aférrese a la palabra, a la convicción de que lo que Él dijo sobre su vida, nadie lo puede quitar, Él lo va a cumplir. Y si Él dijo que lo cumpliría, mire, ¿qué le quiero decir esto en el nombre del Señor Jesucristo? Se lo voy a decir. Colabore, dé el paso de fe, escuche la voz de Dios y obedezca. Deje la comodidad a un lado y establezca esa comunión con Dios. Dios le bendiga grandemente. El próximo domingo a las 9 de la mañana les invitamos también a nuestro servicio dominical. Tenemos Santa Cena, la Cena del Señor. Habrá también una palabra de Dios que va a edificar su vida. Habrá milagros. Yo sé que Dios, a través de las redes esta noche, a través de la palabra o del Espíritu Santo, hizo milagros allí donde usted está, donde llegó esta transmisión. Les saludamos, le bendecimos a todos los que se conectaron. Dios les siga bendiciendo, Dios se siga glorificando en sus vidas. Desde luego la próxima semana también tendremos otra persona invitada. Iglesia Cristiana Light Sur desde Bucaramanga y desde luego conéctese con el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta el próximo domingo, 9 de la mañana. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.